Muy buenos días, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos tener nuevamente este tiempo. El jueves pasado, como ustedes saben, no pudimos llevar a cabo la reunión debido a la situación climática que se vive en el país y particularmente en el estado de Nuevo León. Seguramente algunos que no son de Nuevo León habrán visto las noticias y después de mucho tiempo de sequía ha caído una buena cantidad de agua, lo cual por un lado es algo extraordinario y muy bueno para el estado, sobre todo porque permite acumular una gran cantidad de agua en las presas y esto de alguna manera provee la distribución de agua durante los próximos meses sin mayor problema. A la vez también sabemos que este tipo de cambios climáticos, estas lluvias, pues también generan algunos problemas. Sabemos que hay personas que están en necesidad, sobre todo personas que están en el medio rural, que viven hacia los lugares altos. Y le pedimos a Dios por todos ellos. Le pedimos a Dios que mueva la voluntad de las autoridades, que mueva la conciencia de todos aquellos que pueden participar, contribuir para ayudar a estas personas, en las cuales, bueno, pues han tenido situaciones de inundación en sus casas, quizás algunas casas han sido arrastradas por la corriente, sobre todo aquellos que viven cerca de las corrientes de los ríos. En general, tengo entendido que hubo un saldo bajo, desafortunadamente creo que alrededor de 5 fallecimientos durante esta eventualidad. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Humanamente, a nosotros, cualquier situación que nos saca fuera de nuestra posición de comunidad, de comodidad, pues seguramente nos genera inquietud, nos genera ansiedad. Y en medio de todo esto, debemos recordar que más allá de lo que yo pueda comprender o entender, Dios está en control. Si usted puede repetir conmigo allí en donde usted se encuentra, y puede repetir creyendo y decir, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Nada sucede, nada ocurre fuera de la voluntad. Para nosotros, simplemente nos queda el confiar, pase lo que pase. Durante esta semana hablaba con algunos de mis familiares y entiendo que en ocasiones nuestra parte humana, nuestra parte emocional, cuando las cosas no van bien, cuando tenemos algunas dificultades, cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por situaciones de dificultad, sean cuales sean estas, quizás económicas, quizás de salud, quizás emocionales, ¿verdad? O sentimentales. Y a veces uno habla con distintas personas y cuando uno les pregunta, ¿cómo estás? A veces la respuesta es, pues no me puedo quejar. No me puedo quejar, pues amanecí y estoy bien. Pero nuestra exhortación debe ser también en ese momento para ellos decirles, gracias a Dios. Amaneciste, gracias a Dios. ¿Estás bien? Gracias a Dios. Si estás pasando por alguna situación, gracias a Dios porque yo sé que Él tiene buen cuidado de mí. Si estás pasando por necesidad, gracias a Dios porque yo confío en Él. Yo sé que Él es mi proveedor. Y esto, créame, cambia totalmente el ambiente en ese momento. Porque estamos declarando que Dios
siempre está en control, más allá de lo que yo pueda entender o comprender. Tenemos muy buenos amigos que sabemos que están pasando por situaciones de enfermedad, pero nos da gusto al saber que ellos están confiando en Dios, que ellos saben que Dios es fiel a su palabra cuando Él dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Cuando Él dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu restaurador, yo soy tu sanador, yo soy el Dios todopoderoso. Siempre te sostendré con mi diestra de poder. Claro, lo que Él demanda de nosotros es que nosotros confiemos en Él, que confiemos plenamente en Él, que confiemos en su soberanía. ¿Quién de nosotros puede argumentar o decir, Dios, ¿por qué haces esto? ¿O para qué lo haces? Dios está en control. Es un reto para cada uno de nosotros en el día a día. A todos, absolutamente a todos, hay momentos en que las distintas circunstancias de la vida, en que las distintas necesidades nos generan aflicción, nos generan incertidumbre, nos generan ansiedad, pero nuestra función es recordar que todo está bajo el control de Dios. Claro, a nosotros nos toca hacer la parte correspondiente. Y la parte correspondiente, en varias ocasiones lo hemos señalado aquí en Cristo en nuestra familia, como está escrito en el libro de Josué, en el capítulo 1, en donde Dios nos exhorta y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y así nos dice Dios hoy, a cada uno de nosotros, a ustedes, a nosotros aquí en este lugar, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y claro, en esta medida en la que Dios promete estar con nosotros y nosotros le damos el lugar que Él debe de tener, simplemente saber que Él está en control y que yo debo esforzarme. Y su palabra me dice hacer todo lo que hagan en su vida, todo lo que hagan en su vida. ¿Y qué es todo? Es simplemente todo. Desde el momento en que abro mis ojos, desde el momento en que me levanto, desde el momento en que entro al baño para lavarme los dientes o para asearme o bañarme, desde el momento en que yo me siento para degustar un alimento, desde el momento en que yo salgo de mi casa, que voy a trabajar, en todo tiempo yo debo de estar conectado con Él, sabiendo que Él está conmigo. Si salgo de mi casa, si regreso a mi casa, si Él me provee, en todo yo debo de saber que Dios está conmigo. Así lo dice, yo debo de creer que su palabra es real, que su palabra es verdad. Ese es el reto para nosotros en el día a día. Yo puedo levantarme y decir que tengo temor, tengo miedo, estoy en incertidumbre. Muchos muy buenos hermanos y hermanas que llevan años leyendo la palabra del Señor, que llevan años congregándose, que llevan años reuniéndose, de alguna manera, en algún momento, todos nos sentimos con incertidumbre, con ansiedad, con angustia por distintas situaciones. Pero en ese momento la palabra de Dios debe de hacerse una verdad en mi vida. De saber que Dios dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Tú no me ves, pero yo estoy aquí, yo estoy contigo. Esa es la parte en la cual yo tengo que confiar. Y yo se los digo a ustedes, y no piense que yo no paso por situaciones de incertidumbre, de dificultad, de ansiedad,
Pero la palabra del Señor debe de estar permanentemente en mi mente, en mi boca, en mi corazón. Debe de estar permanentemente en mi vista. Debe de estar permanentemente para que yo pueda recordarla y pueda traerla en todo tiempo y en todo momento. Y es impresionante cómo en el momento en el que usted necesita, la palabra está ahí. El Señor dice en su palabra que su palabra es viva y eficaz y está ahí todo el tiempo. Como testimonio le digo, confía en el Señor. Hace algún tiempo, cuando estuvimos aquí pasando por situaciones de falta de provisionamiento de agua, muchas personas todavía en algunos lugares en el estado de Nuevo León tienen que salir, como creo que también está ocurriendo en la Ciudad de México, y tienen que ir a abastecerse de agua para sus necesidades diarias. Cuando estábamos pasando por esa situación no estuvimos exentos. Afortunadamente a 2 o 3 calles de aquí había un lugar en el que hay un cauce de un río en el que usted abre la coladera y puede recoger agua y traerla a casa, y lo cual implicaba varios viajes, varias veces al día. Y saber que el Señor, aún en tiempo de dificultades, está ahí, siendo fiel a su palabra, siendo Él nuestro proveedor, siendo Él nuestro protector. Personas decían que debíamos de construir algo, debemos hacer algo para almacenar agua, y el Señor me llevaba a pensar que de la misma manera nosotros tenemos que almacenar su palabra. Y no podemos almacenar su palabra si no estamos en la palabra todos los días, si no estamos atesorando la palabra de mañana, de tarde, de noche, porque esa palabra que yo estoy leyendo, en la cual estoy reflexionando, en la cual estoy meditando, vendrá a su tiempo y en su momento, para lo que el Señor disponga. Quizás algunos necesiten una palabra de aliento y la palabra vendrá. Quizás algunos requieran una palabra de exhortación y la palabra vendrá. Quizás algunos requieran una palabra en la cual el Señor dice, como está expresado en el Salmo 118, versículo 17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. De hecho, puede decir conmigo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Subraye, si el Señor nos mantiene aquí, si el Señor nos mantiene hoy en posibilidad de comunicarnos unos con otros, es para contar de sus obras, es para contar de sus maravillas, es para contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es para hacer testimonio, para que otros escuchen, para que otros vean, para que otros crean y se conviertan y sepan que Dios es Dios. Es así como funciona, no hay otra manera. Nuestra exhortación es: asegúrese de almacenar la palabra del Señor. Y asegúrese que el lugar en el que la está almacenando no sea una cisterna rota en la cual simplemente caiga y se pierda. Asegurarnos de que esté esa palabra en un lugar seguro, de que esté en mi mente, de que esté en mi corazón, de que esté en mi boca, de que esté en mis ojos, tal y como el Señor exhortó inicialmente al pueblo de Israel al decir que nunca debía apartarse la palabra de ellos, nunca debía apartarse la palabra. De hecho, les decía que debía ponerla sobre sus manos, que deberían de ponerla sobre su frente, que deberían de ponerla a la entrada y a la salida de sus casas, que la palabra debe de estar presente en todo tiempo y en todo momento. Esa es la exhortación para nosotros. De tal manera que si usted está pasando
particularmente por alguna situación y particularmente por alguna situación de enfermedad, vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. El Señor le va a hablar. El Señor habla. Hace años, cuando yo era un ignorante, y sigo siendo, pero era más ignorante que ahora, y no conocía nada de la palabra de Dios, con frecuencia mi esposa me exhortaba y me animaba para que yo leyera la palabra de Dios, pero yo seguramente estaba preso por alguna cuestión espiritual y no podía comprender y no podía entender hasta que el Espíritu Santo de Dios vino y hizo la obra, y la obra empieza cuando Él nos libera y nos da comprensión y nos da entendimiento de su palabra. Mi esposa me exhortaba, y cuando ella me exhortaba me decía: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me puso un sueño, Dios me dio una palabra para ti, y quiero decirle que eso me irritaba porque me hacía sentir un ignorante. Me hacía sentir como, bueno, ¿y tú por qué? Y yo no, o sea, yo no lo merezco y tú sí. Me generaba una serie de sentimientos encontrados. Hoy sé simplemente que no estaba preparado. Hoy sé que Dios tiene que ir trabajando con nosotros y que en la medida que va trabajando con nosotros llegará un momento en que no habrá opción, en el que tengo que decidir, tal y como dice su palabra, cuando llevó a su pueblo al final del camino y les dijo: ahora, aquí en esta encrucijada, tú tienes que decidir este o el otro camino. Uno es un camino de vida, el otro es un camino de muerte. Uno es un camino de esperanza, el otro es un camino de perdición. Escoge tú. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Oramos nosotros para que cuando usted llegue a ese punto, si no ha llegado, escoja la vida. Escoja la palabra de Dios. Escoja creerle a Dios. Escoja creer en el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Si usted ha llegado ahí, oramos para que se mantenga, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, que usted recuerde la palabra del Señor, que dice que aunque usted ande en un lugar oscuro en el cual no ve nada, que su palabra alumbre su camino, porque el Señor dice: y el que ande por este camino, por muy torpe que sea, no se perderá, no se extraviará. La palabra de Dios trae luz, la palabra de Dios trae esperanza. Esa es nuestra confianza, creer en su palabra. En nuestra reunión pasada, hace una semana, a manera de proclamación, les compartimos el pasaje de Isaías 53, que habla, lo está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo y está profetizando la manera en que Él va a morir, cómo va a morir y cuál va a ser la actitud nuestra cuando estamos siendo testigos de esto. No es porque nosotros hayamos estado ahí, pero humanamente nosotros estuvimos ahí. Y en este pasaje el Señor empieza diciendo, Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios está hablando y está diciendo, ¿quién ha creído en la palabra de Dios? ¿Quién ha creído en nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién ha creído que el Espíritu Santo es real y es verdadero y es una persona que está entre nosotros? ¿Quién ha creído que hemos sido sellados por el poder de su Espíritu Santo? Y si he sido sellado por el poder del Espíritu Santo, entonces hoy puedo decir que le pertenezco a la familia celestial. Y que si pertenezco a la familia celestial, he sido apartado. Y que no hay poder fuera de Dios que pueda venir a tomar mi alma,
Le pertenezco a Dios. Tendré luchas, pero le pertenezco a Dios. Tendré luchas, pero Dios las librará por mí. Así dice su palabra. Y aquí pregunta el profeta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? La pregunta es para nosotros hoy, ¿usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador? Y empieza el profeta preguntando, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Quién ha visto la gloria de Dios en su vida? ¿Quién ha visto los favores de Dios en su vida? Yo le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí. Porque he visto la manifestación del brazo de Dios sobre esta casa. Aun cuando tenemos dudas y tenemos luchas, y nuestro deber es animarnos a unos a otros en amor, exhortarnos, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alguien puede decir, pero yo no he visto milagros. Claro que hemos visto milagros, claro que hemos visto manifestaciones, quizás no en la manera en que yo quisiera que esto ocurriera, y yo debo preguntarme por qué. Y si no han ocurrido de la manera en que yo quisiera que ocurriera, la respuesta puede no gustarme, porque puedo encontrar que yo me estoy alejando de la palabra de Dios y que por lo tanto no puedo ser testigo de las cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que le buscan de verdad. Pero si usted lo está buscando, viva en esa expectativa. Dios, ¿qué vas a hacer hoy? ¿De qué me vas a hacer dejar ser testigo? Y en esta parte testimonio, yo le doy gracias por la vida de todos y cada uno de ustedes, por el testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de todos ustedes, aun cuando ustedes no se hayan dado cuenta, aun cuando ustedes no hayan sido conscientes de ello. Podría yo levantarme y decir, por supuesto que he visto la mano de Dios en la vida de todos y cada uno de ustedes. Por supuesto que he visto cómo familias de ustedes han sido transformadas. Por supuesto que he visto cómo sus esposos o sus esposas y sus hijos ahora han venido a la luz del entendimiento y del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es un milagro. Y el milagro eterno es que hay prometida una vida eterna. Hay una promesa de vida eterna. Quizás no puedo dimensionarlo, quizás no puedo comprenderlo o entender qué es la eternidad, pero es real. Y en esa expectativa debo de moverme. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Levanta la voz el profeta. Y continúa diciendo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos ahí donde estaba siendo crucificado, sin atractivo. ¿Quién podría desear a alguien que, como dice la palabra, maldito sea el que se ha puesto en un madero, el que se ha colgado de un madero, maldito es? Por supuesto que ¿quién quiere voltear a verlo? ¿Quién quiere desearlo? Y continúa diciendo el profeta en el versículo 3, desechado y despreciado entre los hombres. Así estuvo nuestro Señor Jesucristo, despreciado y desechado por los hombres. Aún estando ahí decían, se encomendó a Dios, pues que lo salve a Dios. Queremos ver cómo lo salva Dios. Pero no podían entender que no era en la comprensión y en el pensamiento humano, porque tendrían que entender la voluntad de Dios para haberlo dimensionado y comprendido. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Por supuesto, nadie puede negarlo. La manera en que fue violentado, que fue insultado, que fue interrogado,
de la manera en que fue tratado como un delincuente. Por eso dice experimentado en quebranto. Y si Él estuvo experimentado en quebranto, Él ha experimentado cosas que cuando yo experimento hoy, eso debe de servirme a mí para decir, si mi Señor lo pudo soportar, yo también puedo, porque ahora sé que Él está conmigo y Él pelea mis batallas, no estoy solo. Y continúa diciendo el profeta, y viéndolo ahí, despreciado, desechado, como que escondimos de Él nuestro rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Y sigue diciendo el profeta en el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido por la rebelión del hombre, molido, literalmente fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de la paz que yo puedo tener hoy descansando en la palabra de Dios es gracias a su sacrificio. Pero si yo no entiendo el sacrificio de Él, entonces no puedo entender la circunstancia por la que estoy pasando. Entonces no puedo tener una expectativa de fe, no puedo tener una expectativa de esperanza, no puedo entender que Él está en control absolutamente de todo. Pero si tan solo puedo tener un destello de lo que Él experimentó ahí, descrito en este pasaje de la Escritura, eso cambia el ambiente espiritual y empieza a darme luz, empieza a darme entendimiento. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Déjeme decirle que a veces interpretamos de una manera no totalmente correcta este pasaje. Porque humanamente mi necesidad me hace pedir y desear que el Señor me sane de una manera sobrenatural. Y si no me sana de una manera sobrenatural, entonces empiezo a dudar de que la palabra de Dios es verdad. Pero la enfermedad entró y se llama pecado. Y la enfermedad se llama rebeldía. Y esa es la principal enfermedad de la cual Dios quiere librarnos hoy. Todos, absolutamente todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual nos apartamos a nuestro camino, mas Dios cargó en Él, en nuestro Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. No podemos entender cómo la maldad de la humanidad en un instante fue puesta sobre de Él. Y cuando la maldad del mundo fue puesta sobre Él, nuestro Señor Jesucristo exclamó y dijo, Padre, no me abandones. No me abandones, Padre. Pero la palabra de Dios dice que no puede haber nada indigno delante de Él. La palabra dice que Dios no tolera el pecado delante de Él. La palabra de Dios exhorta y dice, sean santos como yo soy santo. Y si Él es santo, no puede haber maldad delante de Él. Dios no lo tolera. Por eso es lo que señala aquí.
Y por eso exclamó nuestro Señor Jesucristo: no me dejes. Pero tan solo fue por un instante. Continúa diciendo en el 7, angustiado y afligido, no abrió su boca para quejarse. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No hubo queja en él. Ninguna. Ninguna. ¿Cuántos de nosotros, ante la primera circunstancia de dificultad o angustia, cuántos de nosotros simplemente nos irritamos, cambia nuestro carácter, no queremos que nadie nos hable, decimos déjame solo, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, nadie sabe lo que yo sufro? Si hay alguien que lo sabe, se llama Jesucristo. Él lo sabe y lo conoce perfectamente, mas su boca no se quejó. Había un propósito eterno en su sacrificio. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión, por la rebeldía. La historia de la separación del hombre no ocurrió simplemente en el jardín del Edén, cuando el hombre desobedeció a Dios. Esto se gestó en el mundo espiritual, cuando un ángel de luz se rebeló contra Dios y quiso ocupar el lugar de Dios. Eso se llama rebeldía. Envuelto en egoísmo y vanidad. El sello del hombre moderno es exactamente el mismo. Todos deseamos reconocimiento, todos deseamos ser admirados, todos necesitamos desempeñar un papel en el cual los demás puedan ser testigos de nuestro esfuerzo humano, y queremos que sea recompensado. Y no me malinterprete, yo no estoy diciendo que no haya circunstancias en las cuales haya que dar un reconocimiento a personas que se esmeran, que se esfuerzan y que han contribuido para su sociedad. Pero el Señor dice: ten cuidado, ten cuidado. No sea que entrando una raíz de soberbia y de vanidad dé lugar después a la rebeldía. Isaías 53:9: y se dispuso con los impíos su sepultura. Allí estaba el Señor con dos ladrones, quizás alguno manchado con las manos de sangre. Dice: mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni nunca hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, y nunca hubo engaño en su boca. Es exactamente la misma naturaleza del Padre. En la naturaleza del Padre no hay engaño. Lo que Dios dijo que hará, Él hace. Lo que Dios dice que va a hacer, Él lo hará. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de las cosas que Él ya ha establecido. No hay engaño en Él. El mundo quiere hacernos creer que Dios nos ha confundido,
pero el mundo es el confundido y quien domina el mundo, que el Señor lo reprenda. Isaías 53:10 dice: con todo, Jehová quiso quebrantar al Hijo, sujetándolo a padecimiento, poniendo su vida por expiación de nuestros pecados. Y dice: verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová prosperará en su mano. Verá el fruto, Dios verá el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor Jesucristo y quedará satisfecho. Nuestro Señor Jesucristo dijo: todo está consumado. En otras palabras, nuestro Señor dijo: con mi vida he pagado el precio de la libertad por todos aquellos que van a creer que yo soy el Hijo de Dios, por todos aquellos que reconocerán la soberanía de Dios. Todo está consumado. Yo he pagado el precio, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo los he comprado con mi sangre a todos y cada uno de ustedes. No rechace el regalo de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Reclame la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre su vida, sobre su casa. Reclame su sangre por la cual usted hoy es libre. Ha sido libre del pecado. Las cadenas han sido rotas. No es más usted esclavo. De hecho, la palabra de Dios dice que ahora somos esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo. Justificará a muchos este sacrificio, porque Él ha llevado las maldades de ellos. Isaías 53:12 dice: mas yo daré parte con los grandes y con los fuertes. Derramó su vida Él hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo les invito para que usted repita este pasaje una y otra vez. Medite y reflexione en él. Y en la medida que medite y reflexione en él, si el Señor empieza a mover algo en su corazón, algo en su mente, si empieza a despertar agradecimiento, agradézcale a Dios y dígale: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias Señor, porque ahora empiezo a encontrar un sentido a mi vida. El Señor quiere que todos podamos entender y comprender. El Señor quiere que aún en nuestros sufrimientos hay un propósito. El Señor quiere que sepa cada uno de nosotros que en la medida que viene la prueba, viene la solución. Y que este proceso en sí tiene un propósito. El propósito de ser testigo ante otros, para que esto toque la fe de ellos. El propósito, Dios quiere que sepamos que Él es soberano. El propósito, Dios quiere que tengamos fe. Y la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Y que en la medida que escuchamos la palabra de Dios, que eso nos lleve a tener una vida distinta. Dios quiere que tengamos esperanza bendita de vida eterna. Dios quiere que seamos conscientes de que su Espíritu Santo está entre nosotros. Lo dice su palabra
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Esto lo vimos la vez pasada. Porque si yo me voy, entonces os enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él, el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y continúa diciendo Juan 16:13, y no hablará por su cuenta. El Espíritu Santo no hablará de las cosas que Él mismo tiene que decir, sino que Él hablará de todo lo que escuche entre el Padre y el Hijo, y nos los hará saber. Él nos va a enseñar, Él nos va a instruir, Él nos va a dar conocimiento de las cosas que están por venir. Pero para saberlas, tenemos que estar descansando en la palabra de Dios. Juan 16:14 dice que el Espíritu Santo glorificará a nuestro Señor Jesucristo, porque tomará de lo que es de nuestro Señor Jesucristo y nos lo hará saber. Y dice Juan 16:15, porque todo lo que tiene el Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre lo invirtió en el Hijo. Todas las riquezas del Padre le fueron dadas al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y esas riquezas, por instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, las distribuye el Espíritu Santo a través de dones y ministerios. El mundo no le conoce. Solo hay una manera de conocerla. Cuando usted reconoce la autoridad y la soberanía de Dios. Cuando usted reconoce que Dios nos amó entregando a su Hijo llamado Jesucristo. Y llegamos al punto. ¿Por qué unas personas aparentemente sanan físicamente y otras no? Ya hemos hablado que la naturaleza del hombre es semejante a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es tripartita, de acuerdo a la palabra. Está en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, sino es la misma persona. De la misma manera que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. No somos tres personas habitando en una. Somos una sola entidad, conformada por el espíritu, conformada por el alma y conformada por el cuerpo. Luego entonces, la sanidad puede involucrar a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. En la soberanía de Dios, quizás el mayor milagro es que Dios reclama las almas para Él cuando dice, todas las almas son mías. Y el alma, la Escritura dice, el alma que peque ciertamente morirá. Y lo que da a entender es que el alma que lo reconozca a Él, el alma que se acerque a Él, el alma que dependa de Él, el alma que lo busque a Él, esta alma tendrá una promesa de vida eterna. Y esa es la sanidad. ¿Por qué unas cosas pasan y otras no? Lo vimos también en la reunión pasada, Deuteronomio 29:29, en el cual señala que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas que Dios quiere revelar pertenecen a aquellos que buscan a Dios. Cuando nosotros encontramos dificultades para seguir adelante, cuando nosotros encontramos barreras que impiden la sanidad de mi alma, que impiden la sanidad de mi cuerpo, que impiden que yo sea libre espiritualmente, Dios quiere mostrarme
qué es lo que está ocurriendo. Y al estar hablando de estas barreras, el Señor me llevaba a Proverbios 6, 16, 19, que dice que estas cosas son de total desagrado para Dios. De hecho, dice, Dios aborrece estas actitudes. Algunos pueden incluso sorprenderse porque usa la palabra aborrecer, pero no es en la misma dimensión que obedece a la naturaleza humana el verbo aborrecer. Simplemente Dios no tolera estas actitudes. Proverbios 6, 16, 19, y que son 7, dice: los ojos altivos, que tienen que ver con el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Pero muchos de nosotros no queremos. No queremos doblegarnos. No queremos perder autoridad delante de los demás. ¿Por qué me voy a humillar? ¿Por qué me voy a rebajar? Y queremos que los demás vengan y se sujeten a nosotros. Cuando la palabra del Señor dice que la blanda respuesta calma la ira, que la blanda respuesta puede más que una actitud de soberbia, de vanidad y de egoísmo. La lengua mentirosa habla de deshonestidad. No lo tolera el Señor. Las manos que derraman sangre inocente en este mundo en el que estamos ahora, muchos tendrán que dar cuenta delante del Señor por la sangre de la cual son responsables. Muchos ejemplos hay hoy, aún en nuestro país. Dios no tolera esto y hay juicio sobre de ello. A muchos no nos gusta que se hable de juicio, pero la palabra de Dios dice que no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos de maldad. Hay corazones que están pensando en el día a día las cosas que van a fraguar, las cosas que van a hacer para justificar sus objetivos, aun cuando en esto lastimen a los demás. Quinto, los pies que corren presurosos hacia el mal. 6, el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras, y de esto hay mucho. A veces no nos salvamos. Y Dios nos exhorta diciendo que tu palabra sea sí o sea no. Que sea verdadera. Para Dios dice que sea sí y que sea amén, lo cual quiere decir que primero ponga a Dios antes que todas las cosas. Y séptimo, el que produce discordia entre los hermanos. Y esto lo traigo a cuenta porque en el libro de Apocalipsis 21:3 dice que Dios, en el tiempo en que Él nos llame, en el tiempo de aquellos que hayan reconocido al Hijo, en el tiempo de aquellos que tienen la promesa bendita de vida eterna, Dios dice que Él hará tabernáculo con los hombres. Él dice que hará esas cosas. Y luego habla nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 21:6, donde dice: hecho está, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Y al que venciere en todas las cosas, yo seré su Dios y él me será por hijo. Y en Apocalipsis 21:8 dice: pero aquellos cobardes e incrédulos,
a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted reflexiona en Apocalipsis 21:8, es lo que el Señor establece en el libro de Proverbios 6, versículos 16 al 19. Y el Señor quiere llevarnos para tratar con estas barreras que se levantan y que nos alejan de Dios y que impiden que yo obtenga una sanidad plena y completa, no solo espiritual, no solo del alma, sino también física. En nuestra reunión pasada hablamos acerca de que la primer barrera es la ignorancia, porque no conocemos, no entendemos, y Dios quiere que nos llenemos de conocimiento de su palabra. Y en esta reunión, hablando de la ignorancia, yo le invito para que ahí donde está usted se ponga de pie y recordemos esta aseveración que hicimos y que fue: Dios, reconocemos el día de hoy que en muchos aspectos no conocemos tu palabra, que somos ignorantes de tu palabra y de tu voluntad, y esto es por nuestra propia culpa. Señor, este día quiero confesar delante de ti mi incredulidad hacia ti, porque no he creído en tus promesas, porque no he creído en tu palabra. Y yo sé que esto se llama pecado. Yo sé que esto es una falta delante de ti. Por eso hoy, Dios, repita usted ahí en su casa, por eso hoy me quiero arrepentir. Me arrepiento y te pido perdón. Y que me ayudes, Dios, a buscar la verdad a partir de hoy, con más diligencia, de ahora en adelante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tenga confianza de que Dios va a derribar esta barrera de incredulidad si usted ha creído, de ignorancia, perdón. La segunda barrera es una barrera de incredulidad, porque no creemos. Así empezó Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? La incredulidad es un pecado delante de Dios. Parece una debilidad inofensiva, pero la palabra de Dios dice que esto es una falta delante de Dios. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De hecho, en el libro de Juan dice: y esta es la voluntad de Dios, que crean en aquel que Dios ha enviado, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: y esta es la voluntad del Padre, que crean en Él, que me ha enviado a mí para hablar de Él. Cuando entendemos que hay una barrera que se llama incredulidad, yo puedo empezar a entender cuando la palabra de Dios dice: porque para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Porque esto va ungido con fe. Si yo puedo creer, yo puedo verlo. Descansando, por supuesto, en la palabra de Dios, no en el pensamiento ni en el deseo humano. Cuando entendemos que mi fe tiene que ser aumentada, que tiene que ser reforzada para que yo pueda creer, entonces
la barrera de incredulidad empieza a derrumbarse. Empiezan a caer estos muros y caen porque el conocimiento ha venido. Recuerde que la primera barrera es la ignorancia. La segunda es la falta de credibilidad. Pero cuando yo empiezo a creer en la palabra de Dios, esta barrera empieza a derrumbarse. Y entonces, de la misma manera que el velo se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo murió, y ahora yo puedo entrar delante de la presencia de Dios sin ningún intermediario, sin ningún intercesor. Nuestro único intercesor se llama Jesucristo, pero Él ya derrumbó esa barrera que me impedía ir directamente delante del Padre, y hoy puedo yo ir directamente delante del Padre para derramar mi corazón en agradecimiento, en necesidad, en lo que me esté ocurriendo en la vida. Cuando la barrera de incredulidad cae, está ocurriendo lo mismo. Entonces, una vez que esta barrera está cayendo, yo puedo acercarme. Dice el libro de Hebreos 3:12, mirad, hermanos, es una exhortación, por favor observen, vean, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasa cuando hay incredulidad? Nos apartamos del Dios vivo. ¿Cómo nos acercamos al Dios vivo? Creyendo que Él es verdadero, creyendo que Él es real, creyendo en su palabra. Y en Hebreos 3:13 nos dice que si alguien está batallando, entonces nosotros debemos exhortarlo. Debemos exhortarnos. Esa es una función que tenemos que llevar a cabo. No se trata simplemente de recibir, sino de exhortar a los demás cada día, para que ninguno se endurezca a través del engaño del pecado. Para que no haya incredulidad que se levante, sino saber que Dios está en control. Pidamos perdón por nuestra incredulidad. Y para hacerlo, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. La manera de hacerlo es reemplazar todo lo que a nuestra mente o a nuestro corazón viene como negativo y reemplazarlo por lo positivo. Si yo digo a mí nadie me quiere, hoy debo levantarme y decir Dios me ama, Dios tiene misericordia de mí. Yo a nadie le importo, a Dios le importo, claro que a Dios le importo y Él tiene memoria de mí. A nadie le interesan las batallas que yo tengo. Dios pelea mis batallas. Ese es el cambio. Cuando yo cambio lo negativo por lo positivo. Y no tiene nada que ver con una corriente emocional, filosófica y psicológica que se llama la confesión. Confiese usted en positivo y las cosas empezarán a suceder. Sí, pero la mayor parte de las veces se hacen sin reconocer a Dios. El ambiente cambia cuando usted reconoce a Dios en su soberanía sobre nuestras vidas. Proclamar la fe en Dios es hacerlo creyendo en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahí en su casa, yo les invito a que ustedes repitan esta proclamación para que la barrera de incredulidad sea derribada en nuestras vidas. ¿Puede usted ponerse de pie y repetir después de mí? Señor, vengo hoy delante de ti en el nombre de Jesús, para confesar mi pecado de incredulidad.
Ya no quiero, Señor, presentar excusas delante de ti. Quiero reconocer este pecado de incredulidad y me arrepiento y te pido que me perdones y que me libres y que me impartas tu fe. Este día es memorable. Este día yo declaro que tú eres Dios y que no hay ningún otro Dios en mi vida. Este día declaro que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Este día declaro que tu palabra, la Biblia, es verdad, porque refleja tu palabra, refleja la verdad. Y tu palabra tiene toda autoridad. La Biblia tiene toda autoridad en mi vida. Señor, tú dijiste que tu palabra es verdad y yo lo creo. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios y le pedimos que usted recuerde que está dando los primeros pasos de los que vamos a señalar para que las barreras que están impidiendo que yo sea totalmente libre, completamente libre y por consiguiente que yo sea sano de mis azotes, que yo sea sano en mi alma, sano en mi espíritu y alcance la sanidad física, es a través de derribar estas barreras. Hemos visto estas dos, que son la barrera de falta de conocimiento y la barrera de incredulidad, la barrera de la ignorancia. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y todos aquellos que están pasando por pruebas. Les recordamos que Dios está en control. Dios está en control. Y que nosotros manifestamos ese entendimiento y ese conocimiento cuando levantamos nuestras manos y yo reconozco que Él tiene toda soberanía, toda autoridad sobre mi vida y que mi vida descansa en sus manos y que yo le pido que traiga un bálsamo de sanidad sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi vida y que traiga paz en mi corazón. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y que la gracia del Espíritu Santo los fortalezca. Que Dios los bendiga.